Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues seguimos en la epístola a los Efesios y estamos cubriendo capítulo 1. Estamos ahorita en el versículo 7 y estamos hablando de un punto en particular, la redención. Mire, el punto que estamos tratando realmente pues es la justificación, la cual está basada en la redención de Cristo. Y la redención de Cristo está basada en su propiciación. Cuando hablamos de la propiciación, pues tenemos que hablar de 3 aspectos de la propiciación. Número 1, del sacrificio que propicia. Ese es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. También Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Entonces es muy importante que podamos mantener estos versículos, con nosotros. El segundo aspecto de la propiciación es el resultado del sacrificio que propicia, lo cual viene a ser el perdón de pecados. Y podemos ver un versículo en Hebreos 2:17. Entonces ahí la palabra griega es hilaskomai. Y luego el tercer aspecto, ¿verdad? Está en Romanos 3:25. Y ahí la palabra griega se traduce como propiciatorio. Y se refiere a la tapa que cubre el arca del testimonio. Esa tapa que cubre el arca del testimonio, la cual contenía 3 cosas principales, fíjese. Número 1, las tablas de la ley. Número 2, la vara de Aarón que reverdeció. Y número 3, una urna de oro con el maná escondido. Entonces, teníamos la tapa propiciatoria para cubrir el arca del testimonio. Entonces estos 3 aspectos, ¿verdad? Primeramente, como el sacrificio que propicia, como el resultado del sacrificio que propicia, el cual es el perdón de nuestros pecados. Y luego también, como la tapa propiciatoria. Si lo quisiéramos decir de una manera correcta, diríamos nuestra experiencia, ¿sí? Una vez que se abre el camino al árbol de la vida y la experiencia que tenemos, acerca del perdón de pecados. Ok, si yo le dijera, hermanos, el último aspecto que realmente estábamos cubriendo era realmente la reconciliación. Esto es Romanos capítulo 5, versículo 10. Y ahí básicamente este versículo 10, haga de cuenta que es un parteaguas, es una línea divisora, ¿sí? Porque dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces fíjese, eso quiere decir que para nosotros, ser reconciliados con Dios es porque éramos enemigos de Dios. Pero una vez que dice, mas estando reconciliados,
Dice, seremos salvos por su vida. Seremos, o sea, ya está como quien dice en futuro, ¿sí? Eso quiere decir que es la parte en la que estamos. Estamos siendo salvos por su vida. Ok, déjenme explicar un poquito sobre estos asuntos. Mire, cuando nosotros estamos en el libro de Romanos, Pablo hace algo muy importante, la verdad. Digo, es que a veces uno pensaría como que si la Biblia fuera un libro así, nomás escrito, nomás en el aire. Pero no, hermanos, no. Déjeme le explico un poquito, mire. En Romanos capítulo 1, en el primer versículo, nomás considere la manera de Pablo. Pablo dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. Wow, digo, ese es un término, hermanos, que nos debería impresionar, impresionar. Pablo, esclavo de Jesucristo. La palabra griega para esclavo es doulos. Digo, se escribe doulos, D-O-U-L-O-S, pero se pronuncia doulos. Entonces, Pablo, esclavo de Jesucristo. Y luego dice apóstol, llamado, apartado para el evangelio de Dios. En el versículo 3, fíjese lo que dice Pablo. O sea, versículo 2, es versículo 1. Dice, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, versículo 3 dice acerca de su Hijo. Quiero unirlo a esa palabra, apartado para el evangelio de Dios. Y luego escuche, que era del linaje de David según la carne. Y luego después dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Ok, quiero decirle lo siguiente, déjeme tratar de explicar un poquito este asunto. Fíjense, Pablo dice que él era un esclavo de Jesucristo, que él es un apóstol, que él es llamado y apartado para una cosa, ser un esclavo, ser un apóstol, ser llamado y ser apartado era nada más para una única cosa, para el evangelio de Dios. Wow, digo, aún este término también del evangelio de Dios tiene mucho que decir, hermanos, mucho que decir. A veces a veces yo no sé si hago mal, me explico, en aclarar todas las cosas. Pero yo quisiera que ustedes fueran y laboraran un poquito, hermanos. Me gustaría que ustedes fueran y buscaran, o sea, ¿por qué esclavo? ¿Por qué apóstol? ¿Por qué llamado? ¿Por qué apartado? Digo, todas estas cosas tienen su desarrollo en la Biblia, Y luego, o sea, pero luego Pablo dice algo. Dice, acerca de su Hijo. Apartado, dice, esclavo, apóstol, llamado, apartado para el evangelio de Dios. Y luego en el verso 3 dice, acerca de su Hijo. Fíjense nomás, la expresión que usa Pablo, acerca de su Hijo. Esa es importantísima, hermano, importantísima, ¿sí? Entonces, pues digo yo, o sea, Pablo vuelve a decir, ¿verdad? Dice que era del linaje de David según la carne. Y luego después, desde ahí, fíjese, vamos a decir, desde su apartado para el evangelio de Dios, que era del linaje de David según la carne. Entonces, está mostrando, por ejemplo, en Mateo 1:1, Mateo dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Entonces, fíjese, primero dice hijo de David, y luego después hijo de Abraham. Lo que quiero mostrarle es que Jesucristo es el hijo de David. Ok, pero luego dice que fue resucitado con poder y que fue declarado en su resurrección: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Si nosotros dijéramos realmente, vamos a decir así, si resumiéramos el vivir humano de Jesús, tendríamos que hablar primeramente de su encarnación, es decir, que era del linaje de David. Luego tendríamos que hablar de su vivir humano. Luego tendríamos que hablar de su crucifixión. Luego tendríamos que hablar de su resurrección y de su ascensión. Entonces, haga de cuenta que Pablo toma el primer aspecto del vivir humano de Jesús, que era del linaje de David según la carne. Y luego después de eso, o sea, se brinca hasta el último punto, hasta los dos últimos puntos. O sea, en su resurrección y en su ascensión, él fue declarado hijo de Dios. ¿Ve? Hay otras versiones que dicen, él fue designado hijo de Dios. Hay otras versiones que dicen, él fue señalado hijo de Dios. Digo, quiero hacer énfasis en esta palabra, hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta es una palabra. Digo, me gusta el Salmo 2, el verso 7. ¿Sabe por qué? Dice, Jehová me ha dicho, yo publicaré el decreto. Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios. O sea, y Él lo dio como un decreto, no solamente para su Hijo, sino para todos los que venimos detrás de Él. O sea, usted y yo, hermano. ¿Ve? O sea, Dios ya dio un decreto. Y ese decreto es que Él quiere declararnos también a nosotros hijos de Dios. Cuando decimos hijos de Dios, fíjese, realmente, pues en realidad, Dios está diciendo, quiero que sigan a este modelo. Quiero que sigan este patrón de mi hijo. Yo quiero señalarlos a todos ustedes como hijos míos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Fíjese, quiero decir lo siguiente. Quiero decir que realmente, o sea, fíjese, se me dice que hay un verso, no sé, ahí sí, en Hebreos 6:17. En Hebreos 6:17, a ver si es este verso. Déjeme lo tratamos de checar. Entonces, verso 17, a ver, déjame ver. Dice así, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Escucha esa palabra, herederos de la promesa. La inmutabilidad de su consejo. Entonces Él interpuso juramento o pacto. ¿Ve? ¿Qué quiere decir? Cuando habla de la inmutabilidad de su consejo, está hablando de su concilio que Él tuvo antes de que Él creara los cielos y la tierra. Y en ese concilio, ¿me explico? O sea, emana un consejo, es decir, emana una voluntad, una determinación. O sea, es algo que ya Dios así lo hace. ¿Cuál es la determinación que Él hizo? Él puso a su hijo como el modelo, como el patrón a seguir, como el prototipo realmente que todos nosotros debemos de estar siguiendo. Y entonces, Él es el modelo también
en el que Él nos ha creado. Entonces nosotros, así como Dios, el día de su resurrección y su ascensión, Dios le declaró, mi hijo eres tú. ¿Ve? Y eso, por ejemplo, si usted lo junta con Juan capítulo 17, versículo 5, ¿ve? Dice, déjeme, se lo leo. Dice así, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú junto contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y cuando estamos hablando de gloria, estamos hablando también de Génesis capítulo 3, versículo 24. Gloria al Señor. Amén.